tal estuvo esa siestecita? ¿Quieres seguir durmiendo, verdad? Sí. Creo que mereces dormir un poco más. Las cosas han estado difíciles para ti, así que solo duerme bien. ¿No puedes? Bien, puede ser debido al estrés, pero no te preocupes, que yo estoy aquí. Me encargaré de hacerte dormir en este cómodo lugar sobre mis piernas. ¿Quieres que te haga cariñito, acaricie tu cabello? Quizás que te dan unos tratamientos como de spa. Genial. Entonces, lo primero que voy a hacer para ayudarte a dormir aquí es prender una velita. Dame un segundo. Solamente voy a encender esta. Y no te asustes. Es una velita aromática. Huele muy bien. Así que disfruta del aroma. Pongámosla por acá. Bien. Ahora voy a acariciar tu pelito. ¿Ok? También te puedo dar un masajito de cabeza. Genial. Entonces, voy a acariciar un poco tu pelito. Para hacerte dormir muy bien esta noche. En realidad esto es algo así como una siesta, ¿no? No creo que estés tan cómodo sobre mis piernas, ¿o sí? Bien. Déjame jugar con tu cabello. Tu lindo, lindo cabello. Eso es. Relájate. Tu cabello es tan bonito y tan suave. Estoy algo celosa. No en el mal sentido, por supuesto. Pero a veces quisiera que mi cabello fuera tan suavecito como el tuyo. Tan brillante, tan hermoso como tú. Te lo han dicho, ¿no? Eres preciosa.
¿Tienes un poquito de frío? ¿Quieres una mantita? Bien, tengo una justo acá, no te preocupes. No te muevas, no te levantes, no levantes tu cabecita de mis piernas. Mi manta favorita para ti. Tan suavecita. Te voy a tapar aquí. ¿Estás arropadito? Sí. Bien. Voy a ponerla hacia este lado también para que tu cuerpo completo quede completamente arropadito. Eso es, bien. Si te pasa un poquito el frío, estás mejor. Si quieres beber algo caliente, solo dime. Yo te lo traigo. ¿No? ¿Todo bien? Ok. Entonces ahora te voy a dar el masajito de cabeza. Tengo este aquí. Vamos a aprovechar. Quédate quietito, aunque creo que por la relajación te quedarás quieto o dormido, de todas formas. Aquí. Eso. Por supuesto, al otro lado también. Perfecto. Y la coronilla. Ok. Ahora, también creo que podría hacer que tu carita se relaje. Voy a ponértele unos tratamientos faciales, ¿ok? Voy a poner un poquito sobre este algodón y voy a limpiar tu carita. Este es el primer paso. Luego tengo un tónico, un serum y una cremita muy buena. También tengo bálsamo de labios y de pestañas. ¿Te parece? Genial. Todos son tratamientos para que la piel esté suavecita, hidratada, la piel de toda tu carita, sin excepción. Déjame apartar ligeramente la mantita aquí. Eso. Y voy a limpiar. Sí.
quieres puedes cerrar tus ojitos, no hay problema. Eso es, así limpio acá. Sobre tu ojito izquierdo, ¿no? Izquierdo. Sobre el ojito derecho. En tu frente. La naricita. La barbilla. Al costado también, por supuesto. Al ladito. Y al otro lado también. Muy bien. Ok, listo. Ahora voy a ponerte el tónico que tengo justo acá. Mi tónico coreano favorito. No te preocupes, todos pueden usar tratamientos faciales, es muy común. Hombres y mujeres. Y necesito que cierres los ojitos. Bien. Voy a poner un poco al costado. Al otro lado. Y al medio. Abre los ojos. Listo. Bien, tu piel está limpia y hidratada. Entonces ahora voy a darte unos toquecitos solo para que se absorba mejor el producto aquí. Por aquí, por acá. Al ladito. Al otro ladito. Bien, hermosa. Cerca del cuellito. Frente. Y listo. Ahora sí, vamos a usar este rico serum que ayudará a que tu piel se vea perfecta mañana. Bueno, y ahora también. Hoy y mañana. Perfecto. Voy a poner una gotita aquí. Una aquí. Una aquí. Una aquí. 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 Y aquí. Y aquí. Y la última acá. Listo. Lo voy a esparcir un poquito así, acá. Bien. Se siente fresquito, ¿verdad? Relájate. Relájate.
la orejita. Eso, muy bien. Relájate. Y acá, a este lado también, cerca de la orejita izquierda. Eso es. Y ahora el paso final, hidratación con cremita. Voy a aprovechar de darte un pequeño masajito, ¿sí? Tengo esta cremita muy buena para que usemos en tu piel. Ya que te quiero mucho, la voy a usar contigo. Voy a poner un poquito acá. Unas gotitas. Y acá. Tiene un efecto parecido al serum, ¿verdad? Sí, se esparce muy suavemente por tu piel. Eso es. Vamos a esparcirlo hacia el ladito también. Y a la orejita. Y acá. En la barbilla. La nariz. La frente. Y al otro lado también. En la orejita. Perfecto. Entonces, solo me queda este bálsamo de labios. Tiene una linda abejita aquí. Y bálsamo de pestañas. También es coreano. Voy a aplicar un poquito entonces en tus pestañitas, ¿bien? Mira hacia abajo. La otra. El otro ojo en realidad.
hacia arriba. Voy a aplicar aquí abajo. Y en el otro ojito. Perfecto. Ahora el bálsamo labial de abejita. Este bálsamo es de miel y es uno de mis favoritos. Como puedes ver, es pegajoso, diría yo, pero es muy rico. Sonríe para mí, bien hermoso. Aquí. Ok, un poquito más. Ahora en el labio de arriba. Perfecto. Listo con los tratamientos faciales. Ahora, podría pasar un masajeador también por tu carita. Mira, tengo este de acá, de cuarzo. Es muy bueno. Así que lo voy a pasar por tu carita un poco, ¿ok? Aquí. De esa forma tus músculos se relajarán. Eso te permitirá dormir mejor. Nariz. Frente. Y al otro lado. Tu naricita, por supuesto. Nariz, nariz. Ok. Ahora tengo por aquí un libro. ¿Quieres que te lea un cuento también? Parece que ya tienes más sueño, ¿no? ¿Quieres oír el cuento? Bien. Entonces, aquí está. Elijo uno para ti. Bien. Vamos a elegir uno aquí en el índice. Creo que ya encontré uno. Página 84. Vamos por 91, 90, 83.
84. Este cuentito se llama Las cosas no son siempre lo que parecen. Dos ángeles que viajaban pararon a pasar la noche en el hogar de una familia rica. La familia era grosera y rechazó la estancia de los ángeles en el cuarto de huéspedes de la mansión. En su lugar, los ángeles fueron hospedados en un espacio frío del sótano. Hicieron su cama en el suelo duro. Entonces, el ángel más viejo vio un agujero en la pared y lo reparó. Cuando el ángel más joven le preguntó por qué lo hizo, el ángel viejo le contestó que las cosas no son siempre lo que parecen. La noche siguiente, los ángeles se hospedaron en un hogar muy pobre, pero el granjero y su esposa eran muy hospitalarios. Después de compartir el poco alimento que tenían, los esposos dejaron dormir a los ángeles en la cama de ellos para que estuvieran cómodos el resto de la noche. Cuando el sol salió a la mañana siguiente, los ángeles encontraron al granjero y a su esposa hechos pedazos. Su única vaca, de la cual obtenían dinero por su leche, posaba muerta en el campo. El ángel joven se enojó y le preguntó al ángel viejo por qué permitió que esto sucediera. El primer hombre tenía todo y le ayudaste. La segunda familia tenía muy poco y estaban dispuestos a compartir todo y dejaste morir a su única vaca. Las cosas no siempre son lo que parecen, le contestó el viejo ángel. Cuando permanecíamos en el sótano de la mansión, noté que había oro en ese agujero de la pared. Puesto que el propietario era tan obsesionado, avaro y poco dispuesto a compartir su buena fortuna, sellé la pared para que él jamás lo encuentre. Entonces, ayer en la noche cuando nos dormimos en la cama de los granjeros, el ángel de la muerte vino por su esposa. Le di la vaca en lugar de ella. Moraleja, las cosas no son siempre lo que parecen. Esta vez lo elegiré al azar, ¿te parece? Voy a pasar las hojitas así. Y este de acá tiene un nombre tierno, el gusanito. Un pequeño gusanito caminaba un día en dirección al sol. Muy cerca del camino se encontraba un chapulín. ¿Hacia dónde te diriges?, le preguntó. Sin dejar de caminar, la oruga contestó. Tuve un sueño anoche. Soñé que desde la punta de la gran montaña yo miraba todo el valle. Me gustó lo que vi en mi sueño y he decidido realizarlo. Sorprendido, el chapulín dijo mientras su amigo se alejaba. Debes estar loco. ¿Cómo podrás llegar hasta aquel lugar? Tú, una simple oruga. Una piedra será una montaña, un pequeño charco un mar y cualquier tronco una barrera infranqueable. Pero el gusanito ya estaba lejos y no lo escuchó. Sus diminutos pies no dejaron de moverse. De pronto se oyó la voz de un escarabajo. ¿Hacia dónde te diriges con tanto empeño? Sudando ya, el gusanito le dijo jadeante. Tuve un sueño y deseo realizarlo. Subiré a esa montaña y desde ahí contemplaré todo nuestro mundo. El escarabajo no pudo contenerse y soltando la carcajada le dijo, ni yo, con patas tan grandes, intentaría una empresa tan ambiciosa. Él se quedó en el suelo, tumbado de la risa, mientras la oruga continuó su camino, habiendo avanzado ya unos cuantos centímetros. Del mismo modo, la araña, el topo, la rana y la flor aconsejaron a nuestro amigo a desistir. No lo lograrás jamás, le dijeron, pero en su interior había un impulso que lo obligaba a seguir. Ya agotado, sin fuerzas y a punto de morir, decidió parar a descansar y construir con su último esfuerzo un lugar donde pernoctar. Estaré mejor, fue lo último que dijo, y murió. Todos los animales del valle por días fueron a mirar sus restos,
Ahí estaba el animal más loco del pueblo. Había construido como su tumba un monumento a la insensatez. Ahí estaba un duro refugio digno de uno que murió por querer realizar un sueño irrealizable. Una mañana en la que el sol brillaba de una manera especial, todos los animales se congregaron en torno a aquello que se había convertido en una advertencia para los atrevidos. De pronto quedaron atónitos. Aquella concha dura comenzó a quebrarse y con asombro vieron unos ojos y una antena que no podía ser la de la oruga que creían muerta. Poco a poco, como para darles tiempo de reponerse del impacto, fueron saliendo las hermosas alas arcoíris de aquel impresionante ser que tenían frente a ellos. Una hermosa mariposa. No hubo nada que decir, todos sabían lo que haría. Se iría volando hasta la gran montaña y realizaría un sueño, el sueño por el que había vivido, por el que había muerto y por el que había vuelto a vivir. Todos se habían equivocado. Hemos nacido para realizar un sueño. Vivamos por él, intentemos alcanzarlo. Pongamos la vida en ello y si nos damos cuenta que no podemos, quizá necesitamos hacer un alto en el camino y experimentar un cambio radical en nuestras vidas y entonces, con otro aspecto, con otras posibilidades y con el poder que la vida nos da, lo lograremos. El éxito en la vida no se mide por lo que has logrado, sino por los obstáculos que has tenido que enfrentar en el camino. Por favor, recuerda eso siempre, ¿ok? Ahora, hermoso, estás listo para dormir, ¿verdad? Sí, creo que es hora. Te voy a arropar aquí. Acomódate sobre mis piernas, no hay problema. Yo estaré aquí para ti toda la noche. Te arroparé si es necesario. Seré tu ángel de la guarda. Déjame acariciar tu carita hasta que te duermas. Todo estará bien mañana, ¿ok? Todo estará bien. Estarás bien. Yo estoy aquí contigo. Eso. Cierra tus ojitos. Inhala y exhala profundamente. Todo va a estar bien. Yo estoy aquí para ti. Eso es. Eso es. Voy a apagar la velita. Dame un segundo. Y ahora, descansa. Descansa arropadito. Duerme. Cierra tus ojitos. Me quedaré contigo, ¿ok? No te preocupes por nada. No olvides que te amo.
despertaste. ¿Qué pasó? ¿Te sientes bien? ¿O tuviste un mal sueño? Bueno, ya estoy aquí. Tu novia está aquí. Tienes la carita un poco caliente, ¿sabes? Sí. ¿No tendrás fiebre? Parece no. Apóyate en mí. No te preocupes por nada. Apoya tu cabecita en mis piernas y descansa. Aunque parece que el sueño pasó. ¿Tienes algo de frío? ¿Sí? Déjame subir un poco la manta. Ok. Te acomodo aquí. Vamos a hacer que ese mal sueño se vaya, ¿sí? Ya que estás despierto. Aprovechemos de mimarte. Hace mucho que no estábamos solos, ¿verdad? ¿Quieres hablar de algo conmigo? Claro, no hay problema. Para eso soy tu novia. Para escucharte y mimarte. ¿Está bien la mantita así? Bien. ¿Qué tal si te acaricio la carita un momento? Unos besitos. Creo que no te alcanzo hasta allá. Déjame ver. Así que te puedo dar los besitos indirectamente. Eso. Besitos y caricias para dormir, ya que necesitas mucho amor esta noche. Descansa así, no te preocupes por nada. Eso. ¿Quieres, no sé, que te limpie la carita quizás? Que cepille tu cabello. Podemos hacer cosas divertidas mientras tanto. Me gusta cuidarte. Bien. Cuando quieras puedes decirme lo que estabas pensando. Ajá. Oh, ¿tu amiga? Te invito a una pijamada. Bueno, no me molesta. Confío en ti. Pero sí me gustaría conocerla, ¿sabes? Me has hablado mucho de ella. Así que sería bueno verla alguna vez en vivo y en directo. Creo que nos llevaríamos muy bien. Bien. Entonces, déjame ver. ¿Qué tal si vas con ella, no sé,
una semana o dos. Ujú. ¿Y qué tal si luego de la pijamada nos encontramos? ¿Estaría bien? Ok. Ahora, creo que tu pelito necesita un poco de atención también. Mira, estuve lo estuve acariciando, pero está un poco enredado. Qué lindo pelito. Es muy suave y se desenreda muy rápido a pesar de que no lo cuidas mucho. Sí, ya sé. No has tenido tiempo, ¿verdad? Además lo tienes súper largo. Sí, tu cabello está muy largo. Mm, ¿Necesitas un corte quizás? La próxima vez podría ser. Tu cabello está lindo que es muy divertido acariciarlo. Pero lo voy a desenredar también, ¿ok? ¿Dónde dejé mi cepillo? Acá está. Mi cepillo de galaxia. O así le digo yo. Porque mira, tiene muchos brillitos. Es tan brillante como tus ojos. ¿Te molesta que digas esas cosas cursis? ¿No? Bien, me alegro. A ver. ¿Ves? Tu cabello solo necesita un poco de atención. Está enredado, pero está bonito. ¿Ves? Brillante, suave. Ujú. Tomemos otro mechón. ¿Te relaja esto? Sí, ¿verdad? A mí me encanta que me cepillen el cabello. El mío debería estar bastante desenredado. Excepto en las puntas. ¿Ves? Ahora sí, no me decepciones, cabello. Mejor. Pero sigamos con tu pelito. Ujú. Por cierto, ¿quieres algo de comer? ¿No? ¿Quieres comer más tarde conmigo? Podría prepararte algo. Sí. También tengo unos huevitos de chocolate, ya que ya sabes, fue hace poco. Guardé unos para ti, aunque yo te regalé muchos. Sí. Ok. A ver, por acá arriba. Y acá también. Ups, perdóname. Es que tienes el cabello muy largo.
peinar acá. Al ladito derecho. Al ladito izquierdo. Eso. Creo que por aquí falta un poco, ¿no? Eso es. Listo. Cepillado completo. Por cierto, hace unos días... ¿cómo digo esto? Tenías un olor... como perfume de mujer. ¿No? Oh, fue tu amiga. Ujú. No, no me molesta, pero es algo extraño, ¿no crees? Sí. ¿Por qué te puso perfume de mujer? Ya veo. Bueno, no importa. ¿Me dejas ponerte perfume hoy? Bien. Prometo que no será uno especialmente de mujer. Va a ser algo así como neutro. Que pueden usar hombres y mujeres. Sé que no te gustan esas cosas así como de hombre y mujer. Así que no te preocupes. Bueno, ya que tu pelito está más desenredado. Sí. Ahora sí, te limpio la carita. Bueno, es que como te quedaste dormido tienes algunas manchitas. No te preocupes. Es por eso que te quiero. Eres adorable. Tengo... Antes, mira. Tengo alcohol gel para desinfectar mis manos ahora que voy a tocar tu carita después de tocarte el pelo. Creo que te la toqué un poco ahora. Bueno, la voy a limpiar. Ahora con mayor razón hay que limpiarla. ¿Quieres también o qué? Esto sí huele a rosa y algo. Rose water. No estoy segura de qué es eso. Pero me voy a poner un poquito aquí. Unas gotitas. Si quieres te doy. ¿No te importa el olor? Bien, dame tu mano aquí. Eso. Eres adorable. Por cierto, ¿te gustó el jabón de San Valentín? Sí, ese de corazón con que te limpia la carita. ¿Sí? Bien. Creo que podría conseguir otro. Solo para ti, por supuesto. Quizás, pero solo si quieres, podríamos tener jamones parecidos. ¿Te parece bien? Sí, podría conseguir uno para ti y uno para mí, que sean quizás la mitad de un corazón. Sí, como jabón de pareja. Bien. Ahora sí puedo tocar tu carita, ¿ves? Pero tenemos que limpiarla. Bien. Esto sirve para limpiar y también como para hidratar. Son pads como algodoncitos calmantes y hidratantes. Siempre se me olvida cómo se traduce esa palabra. ¿Te importa tener la tapa aquí? Gracias. Y sacamos uno. Ya me quedan poquitos, ¿ves? Mira. ¿Me compras? ¿En serio? Eres muy lindo. No tienes que hacerlo. Pero si me compras, podemos usarlos los dos.
Ya sé que no te gustan estas cosas, pero puedo usarlos, por ejemplo, cuando vengas aquí, cuando necesite mimarte. ¿Sí? Bien. Ahora, déjame apartar el pelito. Y ahora sí, voy a limpiar tu carita. Suavecito. Los ojos, la nariz, las cejas, las mejillas. Cierra la boca un momento. Eso. Voy a pasarlo aquí por encima. No, no lo quise decir así. Literalmente fue cierra la boca. Pero no, puedes hablar cuando quieras. ¿Te molesta que estoy hablando mucho? ¿No? Ahora hable. Bien. ¿Qué tal si limpio tus orejitas también? ¿No? ¿Qué tal entonces si te doy un masaje? Te daré un masajito en tus lindas orejitas entonces. Frente. La barbilla. Listo. Dejemos esto por acá. Tengo algo muy especial. No sé si lo quieras usar, pero te lo voy a mostrar. Mira. Ya sé que es rosa. Ignóralo. Esto de aquí es un bálsamo para la piel. La piel queda muy bonita y muy brillante. Yo lo uso siempre, ahora. Tengo como una semana usándolo. ¿Te aparecen esos dramas coreanos, sabes? Por eso lo compré, quería probarlo. Y resulta que es muy bueno. Además tiene un aroma. Tan delicioso, mira. ¿Verdad? Entonces te voy a poner un poco, ¿ok? De la tapa. Solo un momento. Te voy a poner por aquí. En toda la carita en realidad, ¿ok? Sí, pareciera que fuera como un bálsamo de estos para los labios, pero te juro que no es. Es un bálsamo para la piel. Se supone que quita las arrugas. Sí, tú no tienes. Bueno, cuando te ríes tienes algunas acá, igual que yo, mira. ¿Ves? Pero la verdad sí creo que sirve. También sirve para los labios. Sirve para todo. Un poco más. Y acá. Como alrededor de los ojitos. Para quitar esas arruguitas. Sabes que es una broma, ¿verdad? Luego hay besito. Cuando termine con tu atención personal. Bien. ¿Qué te gustaría ahora? Quizás un poco de cremita en la cara. Estaría bien, ¿no? También tengo unos masajeadores. ¿Qué puede ser? También tenemos que hacer el masaje de orejas. Entonces, bueno, tengo una crema neutra.
otra si quieres. Sí. Te voy a poner entonces en la carita y en las orejas. Déjame. Ignora la silla que suena, ¿ok? Esta crema, olvidé mostrártela. Se supone que es muy natural. ¿Lo ves? Slow Aging Cream. Parece que estoy obsesionada últimamente con lo de las arrugas. Pero no es así, te lo juro. Solo es una coincidencia. Como ves, ya he ocupado bastante, pero es deliciosa. También es coreana. Sí, ya sé que te cuento estas cosas. ¿No te interesa mucho? Gracias por escuchar. Bien, te voy a poner solo un poquito aquí, 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 y acá. Y luego vamos a usar un poco para las orejas. Pero no. Entonces, voy a esparcirla y luego uso el masajeador, ¿sí? Si quieres. Bien. Eso. Vamos a masajear muy bien. Eso. Eso es. Al costado también. Al otro lado. Eso. Relájate. Bien. Y te voy a mostrar los masajeadores. Aunque creo que ya los conoces, pero si quieres los usamos, si no, no. No te sientas obligado, ¿sí? Con permiso, está al lado de acá. ¡Tadán! Luna. BSRO Luna. ¿Cómo digo eso? BSRO Luna. Ice Globes. Se llaman Ice Globes. Moonlight Sparkles Your Beauty. ¿Ves? Son muy bonitos. Y brillantes, como tú. De hecho, se parecen al cepillo, ¿no? Sí. Se parecen mucho. ¿Qué dices? ¿Quieres usarlas? Suenan deliciosos, ¿verdad? Se sienten heladitos, sí, sí. Bien. Buena decisión. Entonces, si quieres cerrar los ojos, voy a masajear. Muy suave primero. Luego vamos de a poco aumentando el ritmo. Eso es.
quieres cerrar los ojos, déjame pasarlo por aquí, arriba. Que se siente muy fresquito y muy rico. Te lo prometo. Bien. Listo, listo. Espero que no se caigan ahí. Porque si se caen al piso se quiebran. Bien. Ahora sí, ¿listo para el masaje en tus orejitas? Puedo usar la crema azul o tengo esta crema que usamos el otro día también, ¿recuerdas? Love is in the air. El amor está en el aire. ¿Te gusta esta? Bien. Según yo, huele delicioso. ¿Recuerdas? Sí, ¿verdad? Te la tapa. Un poquito entonces y te la crema. Gracias. Y voy a masajear con suavidad tu orejita derecha aquí. Con mucho cuidado. Masajemos esa orejita. Dime si se siente bien, ¿ok? No creo que te sientas incómodo. ¿Sí? Ok. Orejita derecha. Bien. Y ahora, ten. Orejita izquierda. Eso es. Solo relájate bien. Todo está bien ahora. Todo va a estar bien. Estás conmigo. Y yo te quiero mucho. Eso. ¿Todo bien? Casi listo. Ok. Sobró un poquito. Muy poquito de crema. Ahora voy a poner las manos. Y ahora sí, con permiso. No te estoy usando de mesa. Discúlpame, ¿sí? No tenía dónde dejarla. Listo. Ahora sí, entonces, si quieres te pongo un poquito de perfume. ¿Sí? Okay. Este me gusta mucho. Y huele... Tiene un olor como a limpio, creo yo. Mira, dime si te gusta y si no, no lo usamos, no hay problema. Si te gusta, lindo. Entonces te voy a poner un poquito aquí. Creo que también te ayudará a dormir porque es un aroma muy fresquito. Y acá. Que probablemente le va a caer a la manta. Listo. ¿Sabes? Dejé todo desordenado. Dejé todo desordenado porque todo lo tenía acá atrás y ahora está acá. No sé si puedes verlo, creo que no. Pero no importa, valió la pena por mi mimarte.
tus ojitos están cerrando, pero aún no tienes tanto sueño, ¿verdad? Sí, lo imaginaba. Así que estaba leyendo mis favoritos, cuentos con alma. ¿Te leo uno o dos? Bien. A ver, ¿cuál sería adecuado para esta ocasión? ¿Cuál crees tú? A ver. Creo que quedan pocos que no he leído. También. También. Pronto voy a tener que comprar el otro libro, ¿sabes? Este puede ser. Creo que estará bien. Ahora solo relájate, hermosa. Solo relájate, hermoso. Y escucha este cuentito. Se llama El amor verdadero. Un famoso maestro se encontró frente a un grupo de jóvenes que estaban en contra del matrimonio. Los muchachos argumentaban que el romanticismo constituye el verdadero sustento de las parejas y que es preferible acabar con la relación cuando éste se apaga en lugar de entrar a la hueca monotonía del matrimonio. El maestro les dijo que respetaba su opinión, pero les relató lo siguiente. Mis padres vivieron 55 años casados. Una mañana, mi mamá bajaba las escaleras para prepararle a papá el desayuno y sufrió un infarto. Mi padre la alcanzó, la levantó como pudo y casi a arrastras la subió a la camioneta. A toda velocidad, rebasando sin respetar los saltos, condujo hasta el hospital. Cuando llegó, por desgracia, ya había fallecido. Durante el funeral, mi padre no habló. Su mirada estaba perdida, casi no lloró. Esa noche sus hijos nos reunimos con él. En un ambiente de dolor y nostalgia, recordamos hermosas anécdotas. Él pidió a mi hermano teólogo que le dijera dónde estaría mamá en ese momento. Mi hermano comenzó a hablar de la vida después de la muerte. Conjeturó cómo y dónde estaría ella. Mi padre escuchaba con gran atención. De pronto pidió: llévenme al cementerio. Papá, respondimos, son las 11 de la noche. No podemos ir al cementerio ahora. Alzó la voz y con una mirada vidriosa dijo: no discutan conmigo, por favor. No discutan con el hombre que acaba de perder a la que fue su esposa por 55 años. Se produjo un momento de respetuoso silencio. No discutimos más. Fuimos al cementerio. Pedimos permiso al velador. Con una linterna llegamos a la lápida. Mi padre la acarició, oró y nos dijo a sus hijos que veíamos la escena conmovidos. Fueron 55 buenos años, ¿saben? Nadie puede hablar del amor verdadero si no tiene idea de lo que es compartir la vida con una mujer así. Hizo una pausa y se limpió la cara. Ella y yo estuvimos juntos en aquella crisis, en mi cambio de empleo, continuó. Hicimos el equipaje cuando vendimos la casa y nos mudamos de la ciudad. Compartimos la alegría de ver a nuestros hijos terminar sus carreras. Lloramos uno al lado del otro la partida de seres queridos. Rezamos juntos en la sala de espera de algunos hospitales. Nos apoyamos en el dolor. Nos abrazamos en cada Navidad y perdonamos nuestros errores. Hijos, ahora se ha ido y estoy contento. ¿Saben por qué? Porque se fue antes que yo. No tuvo que vivir la agonía y el dolor de enterrarme, de quedarse sola después de mi partida. Seré yo quien pase por eso y le doy gracias a Dios. La amo tanto
que no me hubiera gustado que sufriera. Cuando mi padre terminó de hablar, mis hermanos y yo teníamos el rostro empapado de lágrimas. Lo abrazamos y él nos consoló. Todo está bien, hijos. Podemos irnos a casa. Ha sido un buen día. Esa noche entendí lo que es el verdadero amor. Dista mucho del romanticismo. No tiene que ver demasiado con el erotismo. Más bien se vincula al trabajo y al cuidado que se profesan dos personas realmente comprometidas. Cuando el maestro terminó de hablar, los jóvenes universitarios no pudieron debatirle. Ese tipo de amor era algo que no conocían. ¿Quieres otro cuentito? No hay problema, para eso estoy. Para mimarte y consentirte. Voy a buscar otro, ¿sí? Estos ya los leí. ¿Y este? Este es de amigos. A ver. Estos de aquí son un poco largos. Este suena bien porque es de amor. Bien. Te voy a leer ahora entonces una linda historia de amor. Las rosas rojas eran sus favoritas. Su nombre también era Rosa. Cada año su esposo se las mandaba atadas con un moño bonito. El año que él murió, le entregaron las rosas a su puerta con una tarjeta que decía: sé muy valiente, igual que los años anteriores. Cada año le mandaba rosas y la tarjetita siempre decía: te amo más este año que el año pasado, en este día. Mi amor crecerá con cada año que transcurre. Ella sabía que esta sería la última vez que recibiría rosas, pero pensó que tal vez las había ordenado antes de morir, puesto que no sabía lo que iba a suceder. A él siempre le gustaba adelantarse, haciendo todo por si acaso estuviera muy ocupado para hacerlas en la fecha indicada. Por eso, ella cortaba los tallos y las colocaba en un florero muy especial que ponía a un lado de su retrato. Después se sentaba horas enteras viendo el retrato y las flores. Pasó un año y era muy difícil vivir sin su pareja. La soledad la había invadido y parecía su destino. Pero entonces, igual que en otros días de San Valentín, sonó la puerta y encontró las rosas. Entró con ellas en las manos y con gran asombro tomó el teléfono y llamó al florista. Le contestó el dueño y ella le pidió que le explicara. ¿Quién quería causarle tanto daño? La respuesta fue: sé que su esposo murió hace más de un año y sabía que usted me llamaría. Las flores que usted acaba de recibir fueron previamente pagadas. Su esposo siempre adelantaba las cosas sin dejar nada al devenir. Hay un pedido en su expediente pagado por adelantado para que reciba estas flores cada año. También debes saber otra cosa. Hay una notita especial escrita en una tarjeta. Esto lo hizo hace muchos años. Esta dice que si yo me enterase que ella no está, esta tarjeta se la debo enviar a usted al año siguiente. Rosa se mostró agradecida y colgó hecho un mar de lágrimas. Con las manos temblorosas y lentamente tomó la tarjeta con la nota. Se le quedó viendo en un silencio total.
leyó lo siguiente. Hola, mi amor. Sé que hace más de un año que me fui. Espero no haya sido muy penoso recuperarte. Sé lo solita que debes estar y sé que el dolor es verdadero, pues si fuera diferente, sé cómo yo me sentiría. El amor que compartimos hizo que todo en la vida se viera hermoso. Te quise más de lo que cualquier palabra pueda expresar. Tú fuiste la esposa perfecta, fuiste mi amiga y amante, llenaste todo lo que anhelaba. Sé que solo ha pasado un año, pero te pido que por favor no sufras más. Quiero que seas feliz aunque derrames lágrimas. Por eso las rosas te llegarán todos los años. Cuando las recibas, piensa en la felicidad que tuvimos juntos y cómo fuimos bendecidos. Siempre te amaré y te seguiré amando, pero tú tienes que seguir viviendo. Por favor, trata de encontrar felicidad mientras vivas. Sé que no será fácil, pero sé que encontrarás la forma. Las rosas te seguirán llegando cada año hasta el día en que no haya quien abra la puerta. El florista ha recibido instrucciones de tocar a tu puerta 5 veces el mismo día, por si saliste. El día que ya nadie la abra, sabrá a dónde llevar las flores, en donde estemos reunidos. En la vida hay veces que encontramos seres especiales, alguien que cambia nuestra vida con solo ser parte de ella, alguien que nos hace creer que hay algo muy bonito y muy bueno en el mundo, alguien que nos convence que hay una puerta cerrada que se abre con la eterna amistad. No sé tú, pero yo me emocioné con estos cuentos. Te quiero muchísimo. Así que ahora descansa bien. Estoy aquí contigo. No me voy a ir a ningún lado. Duerme, duerme bien. Descansa. Sueña bonito. Y no olvides cuánto te quiero, sí. Cierra los ojitos y déjame acariciar tu carita un poquito más. Eso hermoso. Eso hermoso. Hora de dormir. Buenas noches. ¿Despertaste? ¿Cómo te sientes? Aún tienes sueño, ¿verdad? No te preocupes. Estoy aquí para mimarte, cuidarte muy bien. Solo apoya tu cabecita en mis piernas y relájate. ¿Mm? No tienes mucho sueño ahora. Bueno, para que descanses,
voy a hacer algunos tratamientos relajantes solo para ti. Así que, ¿qué tal si primero te doy un masajito de cuero cabelludo? ¿Te gustaría? Bien. Solo voy a masajear y jugar con tu pelito. Apóyate bien aquí, no te preocupes. Eso. Déjame masajear bien tu cabello, tu cabecita. Por todos lados. Relájate. Eso. Y mira las estrellas. Mm. Tienes un cabello muy lindo, ¿sabías? Creo que no te lo digo lo suficiente. Me gusta muchísimo jugar con tu pelito, acariciarte y darte mucho amor. Eso es. Solo relájate. Deja todo en mis manos. Todo va a estar bien. Bien. Voy a cepillar también tu cabello. Por aquí tenía. Aquí está. Mi cepillo favorito. Voy a peinar. A los costados.
cerca de tu frente. Al otro lado también. Muy bien. Muy bien, hermoso. Descansa sobre mis piernas. Todo está bien. Todo está bien. Bien. Tu pelito suave y hermoso está listo. ¿Tienes frío? Bien, no te preocupes. Tengo dos cositas que te van a ayudar a estar más cómodo. Mi almohada de gatito, de patita, de gatito. Muy lindo, muy suave. Lo voy a poner aquí bajo tu cabeza. Déjame levantar un poquito acá. Eso es. Apóyate. Bien. Estás más cómodo, ¿verdad? Sí. Y también tengo esta mantita. La tenía puesta a tus pies, pero vamos a ponerla acá más arriba para que cubra todo tu cuerpo. Acá. Eso. Déjame estirarla bien para ti. Acá tus pies. Bien. Ahora estás bien arropadita. ¿Qué tal si limpio tu carita? Y aplicamos algunos tratamientos relajantes. Estaría bien, ¿verdad? Sí. Entonces, déjame ver por aquí. Tengo
limpiar tu rostro también. Un algodoncito. Así que voy a limpiar tu carita y luego... Ups, estaba cerrado. Luego voy a poner una cremita neutra también, ¿ok? Genial. Déjame apartar ligeramente el cabello acá. Y limpiamos eso. Si quieres puedes cerrar los ojitos, eso es. Voy a limpiar por encima de ellos, ¿ok? Bien, muy bien. Acá al lado de tu orejita también, por la mandíbula. Eso es. Y acá también al otro lado. Suave, suavemente. Naricita, ojito, ojito, frente. Barbilla, boca y hacia abajo. Eso es. Perfecto. Dejar esto por acá. Bien. Carita limpia y corazón contento. Voy a aplicar entonces una cremita neutra como te decía. Y luego te daré un masaje. La crema. Hasta aquí. Esta es una crema. En realidad dice que es un gel acuoso. Tiene ácido hialurónico, así que ayudará a hidratar de todas formas. ¿Te gusta? Bien. Voy a poner un poquito aquí en mi mano. Esparcimos. Y acá. Eso es. Necesitabas un poquito de cuidado, ¿verdad?
veces los días son difíciles, pasan muy rápido y necesitamos que alguien cuide solo un poco de nosotros. Por supuesto, yo puedo hacerlo por ti. Puedo cuidarte y darte todo mi amor. Un poquito aquí en tu orejito también, pequeño masajito. Y en la otra orejita, por supuesto. Perfecto. Ahora te daré un masajito. Así que voy a sacar mi masajeador preferido de acá. El masajeador de agua. Además, dice que la luz de luna le da brillo a tu belleza. ¿Te gustan? Son muy bonitas, ¿verdad? Suenan muy bien. Las voy a pasar alrededor de tu carita para relajarte y para que la crema se absorba mejor también. Así que es hermoso. Aquí. Eso. Al costado. Bien. Por la mandíbula. La barbilla. Y el otro acá. Por el costado. Bajamos por la mandíbula, cuello y un poquito también en los hombros. Relájate.
hacia arriba para relajar. Eso. Y ahora cierra tus ojitos. Voy a poner esto aquí encima de ellos. Voy a girar para que se relajen. Ok, abre los ojos. Voy a dejar esto por aquí también. Y mira, tengo también aquí una mascarilla antiojeras. Creo que te servirá también ya que estás cansadito. Sé que siempre las utilizo, pero me gustan mucho. Ok. Aquí. Parece que aquí salieron dos justamente. No, solo una. Entonces, mira hacia arriba. Voy a poner esta aquí abajo primero. Abajo de este ojito. Bien. Y una más. Para el otro ojito. Acá. Perfecto. Eso ayudará. Y también tengo un bálsamo labial. ¿Te gustan los bálsamos labiales? ¿Sí? Bien. Tengo por acá, dame un segundo. Tengo dos que te podrían gustar. Uno que es de Coca-Cola. Me encanta la Coca-Cola. Y este otro que es de miel y leche y tiene esa adorable abejita. Ambos me gustan, pero tú eliges. ¿Este o este? El de Coca-Cola. Bien. Voy a poner esto. Y utilicemos el de Coca-Cola. Me encanta cómo huele, mira. ¿Verdad que sí? Huele como Coca-Cola vainilla. Aunque creo que eso es, dice Coca-Cola vainilla. Sonríe con los labios juntos. Eso. Acá. Voy a poner una buena capa del bálsamo labial para que tus lindos labios, tu linda boquita, no se seque durante la noche. Primero en el labio de arriba y ahora en el labio de abajo. Eso. Suavemente. Ok. ¿Qué más me falta?
qué más puedo mimarte hoy? ¿Qué tal un cuento? Sí, estaría bien. Podría ser un cuentito y también luego podrías simplemente acariciarte y podríamos mirar las estrellas, ¿no? Juntos. Bien, déjame arroparte una vez más. La mantita se cayó debido a que estuve haciendo los tratamientos faciales. Eso, aquí. Ok, estás arropadito y listo para escuchar el cuentito. Perfecto. ¿Estás cómodo? ¿Te sientes bien? Ok. Te leeré entonces uno de estos cuentos, de mis cuentos favoritos para dormir. Me gusta elegirlos al azar. Creo que así llegan con un mensaje indicado para nosotros. Algo así como un mensaje personalizado para nosotros. Así que creo que hasta estará bien. Fue el que salió al abrir el libro. Comencemos. Un mensaje muy especial. Ruth fue a su buzón de correo y solo había una carta. Ella la tomó y la miró antes de abrirla y notó que tenía su nombre y dirección. Ella leyó: Querida Ruth, voy a estar en tu barrio el sábado en la tarde. Quisiera verte. Te quiere siempre, Dios. Sus manos temblaban mientras colocaba la carta en la mesa. ¿Por qué Dios querrá visitarme si no soy nadie especial? También recordó que no tenía nada que ofrecerle. Pensando en eso, ella recordó su alacena vacía. Oh, no tengo nada que ofrecerle. Tengo que ir al supermercado y comprar algo para la cena. Tomó su cartera que contenía $5. Bueno, puedo comprar pan y embutidos, por lo menos. Se puso el abrigo y corrió a la puerta. Compró un molde de pan francés, medio kilo de jamón de pavo y una caja de leche, lo que le dejó con tan solo 12 centavos hasta el lunes. Se sentía bien a medida que se acercaba a su casa con su humilde compra bajo el brazo. Señorita, por favor, ¿puede ayudarnos? Ruth había estado tan sumergida en sus planes para la cena que no había notado las dos figuras acurrucadas en la acera. Un hombre y una mujer, ambos vestidos de andrajos. Mire, señorita, no tengo trabajo y mi esposa y yo hemos estado viviendo en las calles. Nos estamos congelando y tenemos mucha hambre. Si usted nos pudiera ayudar, se lo agradeceríamos mucho. Ruth los miró. Ellos estaban sucios, malolientes, y pensó que si ellos en verdad quisieran trabajar, ya habrían conseguido algo. Señor, me gustaría ayudarlos, pero soy pobre también. Todo lo que tengo es un poco de pan y jamón, y tendré un invitado especial a cenar esta noche, y pensaba darle esto de comer. Está bien, comprendo. Gracias de todas maneras. El hombre puso su brazo sobre los hombros de la mujer y se fueron rumbo al callejón. Ella los miraba alejarse y sintió mucho dolor en su corazón. Señor, espere. La pareja se detuvo mientras ella corría hasta ellos. ¿Por qué no toman esta comida? ¿Puedo servirle otra cosa a mi invitado?, dijo ella mientras le entregaba la bolsa del supermercado. Gracias, muchas gracias, señorita. Sí, gracias, le dijo la mujer, y Ruth pudo ver que estaba temblando de frío.
«¿Sabe? Tengo otro abrigo en casa. Tome este», le dijo mientras se lo ponía sobre los hombros. Ella regresó a casa sonriendo y sin su abrigo ni comida que ofrecer a su invitado. Se estaba desanimando a medida que se acercaba a la puerta de su casa, pensando que no tenía nada que ofrecer al Señor. Cuando metió la llave en la cerradura, notó otro sobre en su buzón. Qué raro, usualmente el cartero no viene 2 veces el mismo día. Ella tomó el sobre y lo abrió. Querida Ruth, fue muy agradable verte de nuevo. Gracias por la comida y gracias también por el hermoso abrigo. Te quiere siempre, tu Padre Dios. A veces es difícil encontrar a Dios en las pequeñas cosas que nos rodean y más en las personas que a veces no son desagradables, pero es precisamente allí donde Él quiere que lo encontremos, en cada pequeña y hermosa cosa que está hecha para nosotros. ¿Te gustó el cuentito? Creo que sí, porque se te están cerrando los ojitos de sueño. Así que simplemente déjame ahora acariciar tu carita, tu cabello. Concéntrate solamente en mi voz y mira el cielo nocturno. Todo estará bien, lo sabes, ¿verdad? Yo estoy aquí contigo. Y cualquier cosa que te esté problemando pasará, la superarás y estarás bien. Eres fuerte y valiente y puedes lograr cualquier cosa que te propongas. Yo me quedaré a tu lado, así que no te preocupes. Tampoco olvides lo valioso que eres y lo hermoso, tan hermoso, adorable. Eso es. Déjame acariciar tu carita un poco más. Cierra esos hermosos, hermosos, hermosos ojitos. Deja que mi voz te arrulle. Deja que el sueño se apodere de ti. Relaja tu cuerpo. Apóyate en mí. Apóyate en mis piernas. Relájate y descansa tu cuerpo cansado. Descansa tu mente cansada. Todo estará bien. Todo estará bien. Todo estará bien. Siempre lo está. Siempre lo estará.
Gracias por ver. No olvides suscribirte para más videos como este. Y si aún no puedes dormir, por favor,